Buenas tardes, estimados alumnos de Finanzas 2. En este video vamos a realizar la solución, vamos a elaborar la solución del ejercicio número 1 de la guía del tercer parcial, referente al tema del costo de capital. La guía de ejercicios ustedes la pueden descargar del blog y ahí pues tendrán el marco de referencia del contenido que necesitan para comprender el procedimiento que vamos a realizar. En este caso nosotros tenemos que encontrar dos datos necesarios para completar la tabla que a continuación elaboraremos, donde se identificará la fuente de financiamiento. Ustedes ya saben que tenemos deuda de largo plazo, que conocemos como CAI. También tenemos deuda mediante acciones preferentes, que conocemos como CAP, y de financiamiento en capital común, ya sea utilidades retenidas, que las denominaremos como KS, o nuevas emisiones de capital común, que lo denominaremos como KN. Estas son las tres fuentes de financiamiento, y por aspectos de espacio pues yo voy a eliminar la descripción y pondré solo las abreviaturas para cada uno de esos conceptos. Y en lugar de poner, bueno, vamos a alinear esto mejor: fuente de financiamiento. Dicho eso, identificaremos también el costo específico actual, costo específico nuevo. Y cuando decimos nuevo, nos referimos al costo específico cuando la empresa de la que se trata en el análisis está requiriendo endeudamiento adicional, el cual pues se va a sujetar a las nuevas condiciones del financiamiento. Ya lo iremos viendo. Luego tendremos el peso ponderado en estructura de capital. Entonces, más o menos la estructura que la entidad ha seleccionado. Aquí ustedes saben que todos los pesos ponderados de cada una de las fuentes de financiamiento deben sumar 100%. Y ahí pues ustedes tendrán en los datos de la guía las diferentes ponderaciones de cada una de las estructuras de capital. Ok, luego tenemos los fondos disponibles. Y luego tendríamos lo que llamamos puntos de ruptura, a partir del cual la estructura de financiamiento de la entidad se va modificando. Todo este cuadro nosotros lo tenemos que completar con la información que se nos proporciona
en la guía. Pues iremos aplicando las fórmulas correspondientes para ir resolviendo cada uno de los datos que se nos están pidiendo, ¿verdad? Este es un proceso que requiere pues atención, no es complicado, es sumamente sencillo. Hay algunos aspectos que tomar en cuenta y ustedes verán en la medida que vayamos entrando en la solución del caso. Es un proceso pues lleva muchos datos, pero nada que ustedes no puedan hacer. Entonces, en el caso de la guía del ejercicio número 1, voy a ir leyendo y ustedes, yo les aconsejo que la tengan ahí a la mano. Pues habla de una empresa que quiere pues determinar el costo de capital promedio ponderado en diferentes niveles de endeudamiento, tanto para la estructura de endeudamiento actual, con los recursos disponibles que la entidad tiene hasta el momento. El ejercicio pues le proporciona información y le dice que en el caso de los fondos disponibles para deuda de largo plazo son $650,000. En el caso de las acciones preferentes dice que son 300,000. Y en el caso del capital común dice que hay $700,000 disponibles de financiamiento en cada una de las fuentes específicas. También la estructura de endeudamiento de la entidad es que de la deuda total, el 40% dice la compañía que lo conforma la deuda de largo plazo, 30% mediante acciones preferentes y 30% en capital común. Todo eso suma el 100%. Y esto pues ya lo hemos visto en la clase. Entonces, de lo que se trata es de ir identificando estos costos específicos con la información que se nos proporciona. Calcularemos el costo de capital mediante deuda de largo plazo. En este caso, estamos hablando de bonos de largo plazo. La fórmula la necesitan ustedes ahí para trabajar con ella. Es la fórmula del KS y luego necesitan la fórmula del KI. En el caso de la información de la guía dice que en el apartado de la deuda, que la empresa tiene financiamiento disponible por esta vía por un valor de los $650,000 que ya dijimos en la columna del disponible, que ya lo identificamos. Se han emitido bonos a largo plazo y las condiciones bajo las cuales se han emitido esos bonos son que tienen un valor nominal equivalente a $100 cada uno. Dice que se paga semestralmente un dividendo de cupón. Es el equivalente a, dice, semestralmente un dividendo de cupón que es el 10% anual. Entonces ustedes saben que si tienen un 10% anual pero que se paga 2 veces al año, estaríamos hablando de una tasa de un 5% semestral. Entonces obviamente esa es la tasa del dividendo que van a aplicar al semestre. Es para que determinen el valor del dividendo de cupón. Entonces sencillamente van a decir 5% multiplicado por el valor nominal. Y ahí les da el componente de dividendos que
les está solicitando la fórmula en la variable que dice I, que sería $5. Entonces esto más o menos es la I que le solicita la fórmula. En este caso de aquí es el BN de la misma fórmula que ustedes deben de tener a la mano. También le dice la información que el valor de mercado, vamos a ver aquí, valor de mercado, supera un 15% el valor nominal. Entonces aquí es de sentido común que el valor de mercado supere, o sea, es mayor que el valor nominal un 15%. Entonces, la base a partir de la cual vamos a calcular un 15% más es el valor nominal, que le vamos a multiplicar por un 15% más. Es decir, el 1 representa la base, el mismo 100, al que le vamos a agregar un 15% más, un punto 15. Y eso nos va a determinar el valor de mercado de esta obligación en bonos, que es un 15% más. Es un 15% más que el valor nominal. Ustedes pueden ir recopilando la información en la medida de sus necesidades y en la forma en la que se sientan cómodos. Para esta emisión, dice aquí que la empresa ha incurrido en costos legales equivalentes al 3% y costos de colocación equivalentes al 2%, ambos calculados sobre el valor de mercado. O sea que estos dos se calculan sobre el valor de mercado. Quiere decir entonces que nosotros podríamos simplificar estos dos llamándole costos incurridos o en los que se incurre, equivalentes a la suma de 3 más 2, que son 5%. Bueno, porque son imputados al valor de mercado. Si nosotros ahí automáticamente multiplicamos por el valor de mercado para que nos dé el valor de los costos en los que se incurre, tendríamos, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? 5.75. La L en el caso de Honduras representan los lempiras. El ejercicio está definido en dólares, así que en este caso pues la moneda no importa porque no estamos haciendo un factor de corrección del tipo de cambio. Así que ustedes en el caso de Honduras no se preocupen. Costos en los que se incurre 5.75. Entonces el valor neto de venta o de disposición o valor neto de realización al que se refiere el libro de la clase, el libro de texto, que es ND, sería el valor de mercado menos los costos en los que se incurre, 109.25. Entonces aquí vamos identificando cada uno de los componentes de la fórmula. Seguimos leyendo que la N, que representan los periodos, es igual a 10 años. Ahí dice los bonos se han emitido en un periodo de 10 años.
En este caso, tendríamos que decir que son 10 años multiplicado por 2 semestres que trae cada año, porque los dividendos se pagan de forma semestral. Entonces estamos hablando de 20 periodos de 6 meses cada uno, o 20 semestres. Con esta información nosotros estaríamos listos para ir sustituyendo los valores de la fórmula que hemos presentado en la clase. Los valores ya identificados, pues es el valor nominal, y vamos a ir resaltando cada uno de ellos. Necesitan la fórmula ustedes ahí en la mano. La I, que representa el dividendo de cupón, el dinero. ND, que es el valor neto de disposición o valor neto de realización, como lo define el libro. Y la N, que son los periodos. Entonces, una vez que ustedes resuelven la fórmula, tendrán algo más o menos de la siguiente manera. Aquí pues no nos da tiempo de estar con todos los detalles de la fórmula, por el ejercicio es extenso. Tendríamos que en la parte superior, en el numerador, un valor de 4.53750, y en el denominador un valor de 104.6250. Reducido esto, nos da una tasa de costo de capital mediante deuda antes de impuestos semestral de 4.3369. Sin embargo, nosotros necesitamos tasas anuales. Entonces aquí convertiríamos esta tasa semestral a una tasa anual, elevándola a la potencia de 2, porque estaríamos hablando de semestres. Y vamos a ver qué pasa aquí. Y luego a esto le tenemos que restar. Vamos a hacerle todo cerrar estos paréntesis, cerrar uno, para que nos dé efectivamente el valor que andamos buscando en la tasa anual. 8.8619, costo de capital mediante deuda de largo plazo antes de impuestos sobre la renta o impuestos sobre las ganancias. No obstante, nosotros requerimos el KI. El KD es un paso previo para llegar a la verdadera tasa de costo de capital mediante financiamiento de largo plazo en bonos. Ya hemos dicho por qué ocupamos el KI, y que el KD pues es un paso previo necesario. Ustedes saben entonces que para sacar el KI tenemos que determinar el valor de la tasa menos el efecto del escudo fiscal, diciendo pues 1 diciendo que es el
KD, perdón, KI es igual al KD, que es este, por 1 menos la tasa de impuesto a las ganancias, que en el caso de Honduras es el 25%. Entonces me da, ya descontando el efecto del impuesto sobre la renta, una tasa de costo de capital mediante deuda de largo plazo, después de impuestos, de 6.6464. Si ustedes notaron que 1 menos 25% es como decir el 75% que le estamos aplicando a la tasa antes de impuestos. Algunos dirán, bueno, yo puedo directamente decir que el CADE por el 75%, en el caso de Honduras, la tasa del impuesto sobre la renta es del 25%. Por eso lo hacemos de esa manera. Entonces ya tenemos el primer dato que vamos a utilizar en nuestra tabla. Lo vamos a copiar aquí. Tenemos 6.6464. En cuanto al costo específico mediante deuda de largo plazo, después de impuestos, a esta parte le vamos a poner el actual y a la par le denominaremos el costo de capital mediante financiamiento de una nueva emisión. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Le di nueva página. Bueno, les pido disculpas porque es que esta computadora que estoy utilizando tiene el teclado y los métodos abreviados de Excel en inglés, y la que normalmente yo utilizo tiene los códigos en español. Por eso es que verán un poco de torpeza de mi parte. Vamos a copiar toda esta información para irnos ahorrando tiempo. Esta no. Bueno, de acuerdo a la guía, nos dice que en el caso de la deuda, la sección de la deuda, tenemos un siguiente párrafo que dice: una vez que se haya agotado el financiamiento por esta vía y se requiera financiamiento adicional más deuda, la empresa tendría que emitir nuevos bonos a largo plazo, pero sujetos a nuevas condiciones. En este caso está hablando que el periodo serían 15 años sobre los que pagaría un dividendo de cupón anual. Entonces en automático los periodos se convierten en anuales. N es igual a 15. La tasa que se ofrecería de dividendo de cupón sería del 12%, y hemos dicho anual, una vez al año. El valor nominal de los bonos se mantendría sin cambios, entonces tendríamos igual los mismos 100, pero dice que el valor de mercado se espera que disminuya un 2% de su valor actual. Pues tenemos que ir a identificar el valor actual de valor de mercado, 115, que se va a reducir un 2%. Viendo esa función, ustedes dicen, bueno, pues ya le estamos restando el 2% al valor de mercado actual, que es 115, y se espera que sea 112.70, de acuerdo a las proyecciones que la entidad ha hecho. Sigue diciendo el ejercicio que
se espera que los costos legales se mantengan sin cambios. Siguen siendo 3. Pero que los costos de colocación se incrementen a 3. Ustedes pueden ver aquí que los actuales son 2 y se espera que crezcan a 3%. Ambos se imputan al valor de mercado. Entonces los costos incurridos, puedo simplificar aquí, decir que 3 más 3 es igual a 6, 6% se aplica al valor de mercado. Los costos de colocación esperados son de 6.76 por cada bono y en la actualidad es de 5.75. Con esa información yo puedo determinar el valor neto de realización o el efectivo que se espera recibir neto en la venta. Que ustedes saben que entonces sería el valor de mercado menos los costos en los que se espera incurrir, 105.94. Ya tengo la información necesaria, el valor nominal. Me hace falta el dividendo de cupón porque lo dejé en función de una tasa de interés. Entonces vamos a decir que es el valor nominal multiplicado por el dividendo de cupón que se espera pagar. En este caso serían 12. El caso es la I de la fórmula. Estoy identificando los datos de la fórmula. Ya tengo estos dos. Ya tengo el ND identificado y la N. Pues una vez que introduzco estos datos a la fórmula que hemos visto en la clase, que ustedes deben de tenerla ahí, incluso pueden hacer una pausa a este video mientras transcriben estos datos a la fórmula para luego obtener los resultados y de esa manera pues ustedes irán identificando los valores resultantes en la medida que van estudiando. En la parte superior de la fórmula tendrán 11.6041 y en la parte inferior tendrán 102.9690. Resolviendo esto, la fórmula se simplifica a una tasa de interés de 11.2695. Y como los periodos son anuales, los dividendos son anuales, dividendos sobre bonos, y la tasa es anual, pues ya tenemos el KD de forma anual. No tendremos que convertirlo de un periodo menor al año porque ya está anual. Entonces sencillamente el paso que nos falta es calcular el KI, que hemos dicho que el KI es igual al KD multiplicado por 1 menos la tasa del impuesto sobre la renta. En Honduras es el 25% y lo cerramos ahí. Debo hacerles una aclaración, aquí no estamos poniendo la aportación solidaria, que es de un 5%. La tasa se elevaría hasta un 30%. Lo estamos haciendo por simplicidad de cálculos. No se vayan a poner muy exigentes en el caso de querer aplicar todos los impuestos, ¿verdad? Porque no es una clase tributaria. Vamos a copiar entonces el costo específico de capital
mediante deuda de largo plazo en bonos una vez que la empresa requiera financiamiento adicional. Entonces tengo que de acuerdo a la estructura de financiamiento disponible, el costo de capital es 6.6464 y una vez excedido ese límite de 650.000 de recursos disponibles, el nuevo costo de capital se espera que tenga un crecimiento para los recursos adicionales. Llegará hasta 8.4521. Pues ya estamos con esta parte de la información completa. Ocultaremos aquí y procederemos a calcular el costo de capital mediante emisión de acciones preferentes. La fórmula del CAPE, que ustedes ya conocen, saben que en la parte del numerador va el dividendo preferente y que en la parte del denominador va el valor neto de realización o el valor neto de disposición de las acciones preferentes. Estos dos datos los necesitamos y los vamos a obtener de la información que se nos está proporcionando en la guía que se nos ha proporcionado, la que estamos leyendo en este caso. Pues bien, de acuerdo a la información proporcionada en la sección de acciones preferentes, dice ahí que se paga en concepto de dividendo preferente. Entonces vamos a poner aquí dividendo preferente es igual a el 18% anual el precio de mercado de la acción común, de la acción preferente, perdón. Entonces, precio mercado de la acción preferente es de $90. Y se ha tenido que incurrir en un descuento de el 10% por cada acción. Descuento de 10. Entonces eso nos lleva a un valor nominal de 100, ya que los descuentos son rebajas de valor que se otorgan para poder vender algo. En este caso, un descuento en el momento de la venta de una acción preferente cuyo valor nominal es de 100 hace que se haya vendido o que se cotice en 90. Hay una rebaja de precio de su valor nominal de 10. La prima pues funciona en el caso inverso, hacia arriba. Se menciona que los costos flotantes, de acuerdo a la literatura o de acuerdo a los conceptos que se manejan en el libro, los costos flotantes son como los costos de colocación o los costos de emisión de las acciones preferentes, son términos similares. Ahí pues les recomiendo que lean el capítulo 10 del libro de texto de la clase en la sección de en toda la sección. Ahí ustedes van a ir viendo los diferentes costos que se asocian cuando se hacen emisiones de este tipo de instrumentos financieros. Entonces se establece que los costos flotantes son del 3% sobre el valor nominal. ¿Verdad? 3% del valor nominal. Vamos a corregir aquí. Sobre el valor nominal.
Entonces, ¿qué tendría que yo hacer? Decir, valor nominal multiplicado por 3%. Y eso me da 3 dólares o 3 lempiras. No importa la moneda. O, si ustedes quieren, 3 unidades monetarias. Bajo esta estrategia, dice que la empresa ha emitido 300,000 dólares de acciones preferentes, y una vez que se agote el financiamiento y de requerirse financiamiento por esta vía, el nuevo financiamiento en acciones preferentes estaría sujeto a nuevas condiciones. Entonces ya tenemos la información que se ocupa en nuestra fórmula. Entonces sustituimos los dividendos preferentes, serían calculados el 18% anual multiplicado por el valor nominal. Ustedes ya saben que los dividendos se calculan sobre el valor nominal. Tenemos aquí. Y en el caso del valor neto por la venta de la acción preferente, tendríamos que sustituir este valor y diríamos, bueno, el valor de mercado que se espera recibir menos los costos en los que se incurren, los costos flotantes. Entonces, la acción preferente que paga un dividendo del 18%, del 18 dólares, que se espera vender en 87, genera un costo de capital mediante esta fuente equivalente a un 20.6897. La información pues nos sirve para completar el costo específico de esta fuente de financiamiento en la situación actual. Y con esta información, bueno, sigo abriendo páginas nuevas. Y con esta información voy a calcular el costo de capital mediante una nueva emisión de acciones preferentes. Simplificar aquí. Bueno, voy a copiar toda esta fórmula para que me sirva más rápido y voy a borrar su contenido. También utilizaré toda esta información precedente para que el proceso sea más rápido. Nuestra guía dice que una vez que se ha agotado el financiamiento disponible por esta vía, que ustedes ahí están viendo que son 300,000, y de requerirse financiamiento adicional, la empresa tendrá que emitir nuevas acciones preferentes, debiendo incrementar sus costos flotantes un 1%. Entonces, es decir, si los costos flotantes ahorita hemos dicho que son del 3%, vean aquí, 3%, y si se va a incrementar a un 1%, estaríamos hablando de un 4%. 4% sobre algo. La información pues que ya se nos dio nos dice que los costos flotantes se calculan sobre el valor nominal. Entonces nosotros esperaríamos aplicar ese porcentaje sobre el valor nominal, salvo que se nos diga que esa información o que ese parámetro ya ha cambiado. Sigue diciendo la guía que se otorgaría un descuento de 15 dólares por acción. El descuento actual es 10. Se espera otorgar un descuento de 15. Dice que el valor
nominal se mantiene sin cambios, que sigue siendo 100. Y si se otorga un descuento mayor, entonces el valor esperado para venderlo ya no va a ser 90, va a ser 85, porque el descuento sube de 10 a 15. En el caso del dividendo preferente, se espera que sea un 19%, siempre anual. Ya con esa información, sabiendo que los costos de colocación son 4%, nosotros decimos, pues no, los costos de colocación o los costos flotantes son imputados sobre el valor nominal y son el 4%. Quiere decir 4. Haremos nuestra relación del dividendo preferente que se espera pagar, que ustedes ya saben que es la tasa de dividendo multiplicado por el valor nominal. 19% multiplicado por el valor nominal de la acción preferente, tendríamos un dividendo preferente esperado pagar de 19 y un valor neto de venta de la acción preferente que resulta de restar el valor de mercado menos los costos en los que se incurre. Eso me da 81. Entonces, una acción preferente que ofrece el pago de $19 de dividendo anual, divididos entre el valor esperado de venta de esa acción, que es de 81, nos da una tasa de costo de capital en esa fuente de 23.4568. Con esa información vamos completando todos los datos necesarios para ir estructurando el costo específico de cada fuente de financiamiento. Cortaremos aquí. Para calcular el costo de capital mediante utilidades retenidas y nuevas emisiones de acciones comunes mediante el modelo Gordon, que es el que estamos utilizando para efectos de nuestra clase. Hay dos métodos más que se determinan, y con este es un tercero, y posteriormente se hace una ponderación de los tres resultados para obtener el costo de capital promedio de esos tres, una vez que se han aplicado esos tres modelos. Nosotros solo estamos aplicando el modelo Gordon, que es de crecimiento constante de los dividendos. En el caso de KS, hemos dicho que son los dividendos esperados al final del año siguiente, divididos entre el precio de mercado de la acción en el presente, más una tasa de crecimiento que sería la identificación de una tasa G. Este es el modelo de crecimiento de los dividendos, ¿okay? De acuerdo al modelo Gordon. Cada uno de estos elementos de la fórmula tendremos que irlos identificando. Entonces aquí procederemos a detallarlos. Dividendo 1, es decir, el dividendo esperado al final del año 1 o del año siguiente, el precio de mercado en el periodo 0, es decir, en el periodo presente, y la tasa de crecimiento de los dividendos.
que ir identificando cada uno de estos valores. Comenzaremos primero por la G. La G nos va a ir dando la información. Bueno, o aunque la información nos dice que el precio de mercado de la acción común el día de hoy es de 38.30, ya podemos sustituir este valor, 38.30. Si usted quiere, ya lo puede ir incorporando más arriba, en esta parte de aquí. Pero eso lo vamos a dejar hasta el final. Luego pues se nos da una serie de dividendos que se han ido pagando a lo largo del tiempo. Nos dice que el dividendo más antiguo pagado fue el del 2010. Aquí vamos a poner dividendos pagados durante el tiempo o a través del tiempo, como usted quiera. Luego que hubo pagos en 2011. Vamos a alinear esto en la izquierda. Luego que hubo pagos en 2012. Luego 2013. Luego 2014. Finalmente 2015. Estamos trabajando para 2015. Como verán, el periodo más antiguo fue 2010, en el que se pagó 12.20 por acción común, 12.20 dólares de dividendo por acción común. Para el siguiente año, 14.15, en el 2012, 15.30, 2013, 15.40 y el crecimiento no fue mucho. En el 2014 15, una reducción. Y en el 2015 15.30. Como verán, entonces, entre el rango de tiempo que va desde 2010 a 2015, los dividendos crecieron desde una base de 12.20 a 15.30. Aquí determinaremos, mediante el uso de la calculadora financiera, la tasa de crecimiento en promedio a la que crecieron estos dividendos. Para ello requerimos diferentes datos. Requeriríamos un valor presente, un valor futuro, los periodos, en este caso la I, que representa la G, y el caso de la anualidad, pues en este caso no nos sirve, no aplica. Es lo mismo decir desaparezcase, no lo ocupamos. Pues bien, los datos que vamos a introducir, diremos menos el dividendo más antiguo, a partir del cual se va a empezar a medir el crecimiento, menos 12.20, y lo ponemos negativo porque ya sea que pongamos el valor presente o el valor futuro, uno de ellos tendrá que ir negativo, porque si no la fórmula o la calculadora le va a tirar error. El valor futuro será el valor hasta el cual crecieron esos dividendos. Los periodos que ustedes van a identificar aquí, esto está fácil. Dice, pues de 2010 a 2011 hay un año, de 2011 a 2012 hay 2 años, del 12 al 13 hay 3, del 13 al 14 hay 4 y del 14 al 15 hay 5. N es igual a 5. Y la tasa de crecimiento G pues resultaría
de introducir toda esta información. Número de periodos, PMT no aplica, el valor presente, el valor futuro, y me dice que la tasa de crecimiento a la que han venido incrementándose los dividendos es de 4.6324. Eso les va a salir con la calculadora financiera, y si ustedes lo quieren hacer aquí en Excel, pues no hay problema, ya lo están viendo. El punto es que en el examen necesitan la calculadora financiera. Hemos encontrado la G, tasa de crecimiento. Ya solo nos falta identificar el siguiente dividendo esperado. Para ello, ustedes están viendo que el periodo actual es 2015, el siguiente periodo esperado sería 2016. Entonces, partiríamos del dividendo último que se ha pagado, 15.30, y ese lo vamos a proyectar un periodo más a la tasa de crecimiento promedio que acabamos de calcular. Iremos el dividendo 2015 por 1 más la tasa de crecimiento elevado a la 1. El siguiente dividendo esperado es de 16.01 dólares. O lempira, moneda no importa. En este caso, entonces, ustedes pues ya vieron toda la información cómo se ha preparado. Sustituirán esos datos en esta fórmula. Y una vez hecho eso, obtendrán el costo de capital mediante capital común o utilidades retenidas de 46.4308. Si usted prefiere, puede detener el video para hacer los cálculos correspondientes. Recuerda que esta es la situación actual. Y el ejercicio finalmente dice que bajo esa estructura se tienen disponibles $700,000. Una vez que se hayan agotado ese monto de utilidades retenidas, y si fuera necesario financiarse en capital adicional, la empresa tendría que emitir nuevas acciones comunes, esperaría que el precio de mercado se incrementara un 5% y que los costos flotantes fueran del 4% calculado sobre el valor de mercado. Entonces, para la situación nueva, tendríamos que, bueno, vamos a copiar todos estos datos que están aquí para no volver a typear la información. Me dice que hay cambios en el valor de mercado que se espera que se incremente un 5%. Yo parto del valor de mercado actual y lo multiplico por 1.05. Se le estoy incrementando un 5%. O sea que el nuevo valor de mercado es 40.21. Lógicamente, entonces la tasa de costo de capital me va a disminuir porque esperaré recibir más efectivo por la venta de esas acciones. Entonces eso me disminuye mi costo de capital. Costos flotantes. Voy a poner aquí costos flotantes. Notarán que en la situación actual no hay costos flotantes, y eso es porque
estamos midiendo el costo de capital de acciones que ya han sido emitidas en el pasado. En este escenario estaríamos hablando de costo de capital de unas nuevas acciones que se tendrían que emitir. Y si se tienen que emitir nuevas acciones, KN, lógico es esperar que existan costos en los que se tendría que incurrir. En este caso dice que los costos esperados son del 4% calculado sobre el valor de mercado. 1.6086. El dividendo pues no sufre cambios, sigue siendo el mismo, y la tasa de crecimiento promedio de los dividendos pues se espera que siga siendo la misma. Con esos datos, la fórmula nos cambia, que en lugar de P0 sería ND, valor neto de realización de las nuevas acciones. Este es el único cambio que existe en la fórmula. Para KS, en esta parte de aquí solo relacionamos el precio de mercado de la acción común, y para KN, como son nuevas acciones comunes que hay que emitir, hay que tomar en cuenta los costos flotantes. Vamos a sustituir estos datos. Dividendo esperado 16.01, valor neto por la venta, que sería precio de mercado menos los costos en los que se incurren, y luego la tasa de crecimiento de los dividendos. Una vez que usted ingresa esos datos y lo resuelve, bueno, ahí prácticamente ya está resuelto. Solo tiene que hacer un par de cálculos. La tasa que le va a salir es de 46.0990%. Y ya tendría usted todos los datos necesarios para calcular el costo de capital promedio ponderado de la empresa. Ocultaremos esta información para seguir trabajando. Para ello, pues, tendremos que hacer una tablita en que pondremos los rangos de financiamiento, luego el cálculo del costo de capital por medio ponderado de acuerdo a estos diferentes niveles de endeudamiento. Aquí vamos a ponerle el total. Los puntos de ruptura, ¿cómo se calculan? En el libro está la información detallada, pero y ya de esto además lo hemos visto en la clase, que resulta dividir la fuente de financiamiento disponible entre su peso ponderado en la estructura de capital. Quiere decir que cuando la entidad tiene un endeudamiento en circulación de 650.000 en esta fuente, que equivale al 40%, el total del endeudamiento de la empresa en ese momento es 1.625.000, porque el 60% está repartido en acciones preferentes y en capital común. Mismo procedimiento para la otra fuente. Es decir, que cuando la empresa tiene deuda en circulación equivalente a 300.000 en acciones preferentes, que equivale al 30%, el endeudamiento total de la compañía es 1.000.000. Finalmente, mismo procedimiento para el capital común. Y entonces aquí, como estamos evaluando el crecimiento del endeudamiento, nosotros estos rangos de crecimiento de endeudamiento lo vamos identificando de menor a mayor. Menor endeudamiento va primero y el mayor endeudamiento va al final. 3 puntos de ruptura de financiamiento total ordenados de menor a mayor. Y en esa forma estructuraremos nuestro cuadro de rangos de financiamiento, cálculo del costo de capital promedio ponderado, y finalmente obtendremos
el costo de capital promedio ponderado para cada uno de esos rangos. Entonces, en el caso del primer rango, tendremos desde 0 endeudamiento hasta 1.000.000 de lempiras o de dólares. Desde 0 hasta el primer punto de ruptura de endeudamiento total. En el segundo sería desde un lempira de endeudamiento adicional hasta 1.625.000, que sería el segundo rango. Vamos a hacer un poquito más de espacio aquí. Un tercer rango sería de 1.625.001 hasta 2.333.333. Y el último rango sería de 2.333.334 en adelante. Obviamente hasta un nuevo punto en el cual tengamos que remedir estos costos específicos una vez que los recursos disponibles se han agotado y que se requiera un nuevo endeudamiento sujeto a nuevas condiciones que nos haga remedir todos estos costos específicos. Por simplicidad llegaremos hasta 2.333.000. Bueno, el cálculo del costo de capital por medio ponderado, que lo veremos en esta sección de aquí, tal cual lo hemos evaluado en la clase, ¿verdad? Dice que vamos a determinar el costo de cada fuente de financiamiento multiplicado por su peso ponderado en la estructura de capital total de la compañía. Entonces, tienen que participar todas las fuentes de financiamiento disponibles de acuerdo a su importancia en la estructura de capital total de la entidad. Entonces, para un rango de endeudamiento desde 0 hasta 1.000.000 de dólares o de lempiras, nos estamos refiriendo a el costo específico de la situación actual. Son todos los costos actuales en la medida de que no se supere este millón. Una vez que se supera este millón, veremos en la medida que se vayan a ir modificando los costos de capital. Entonces tendríamos que, en primer lugar, iría el costo de la deuda multiplicado por su peso ponderado en la estructura de capital total de la compañía. Y vamos a poner los porcentajes. ¿No? Y vamos a decir deuda más acciones preferentes más capital común. Aquí queremos más. Vamos a centrar todos estos datos de una vez. La ponderación de lo que representa el costo de capital en deuda a largo plazo después de impuestos. A continuación, el costo de las acciones preferentes multiplicado por su peso ponderado en la estructura de capital total de la compañía. 6.2069 más el costo de financiarse mediante utilidades retenidas por su peso ponderado. Es equivalente a un 13.9292 de la
tasa de costo de capital total. Finalmente, lo que hacemos es sumar estos datos. Ustedes lo pueden hacer de un solo. Yo, para que los datos puedan verse de una forma más amigable, lo he hecho con mayor nivel de detalle. Pues bien, una vez excedido este rango de endeudamiento, si la empresa sigue endeudándose, notarán entonces que la primera fuente de financiamiento en agotarse es las acciones preferentes. Se estaría emitiendo nuevo capital común, pero como no se han excedido los 700,000, la empresa mantendría sus costos actuales. Se seguiría emitiendo nuevo, se mantendría la disponibilidad de deuda mediante bonos de largo plazo, y mientras no excedan los 650,000, el costo de capital no se incrementa, al igual que mientras no se agoten estos 700,000, el costo de capital no se agota. Entonces, una vez de que la empresa sube la grada del millón, el nuevo endeudamiento vendrá bajo la forma de acciones preferentes con un costo de capital distinto. Entonces, en este caso, el costo de capital mediante... vamos a asegurar las celdas para que esto se nos haga más fácil. ¿Qué estoy haciendo? Simple y sencillamente me pongo al inicio de cada elemento de la fórmula, presiono F4 con el propósito de que poder copiar la fórmula y que los datos no se vayan a modificar cuando hago un barrido hacia abajo. El costo de capital mediante deuda de largo plazo no se ha agotado, porque se agotaría si la empresa emite deuda por arriba de 1.625.000. A partir de ese punto sí se modificaría, pero estamos en el primer punto a partir del cual el endeudamiento global se incrementa. Eso se hace referencia para las acciones preferentes. En este caso, el costo de capital sube de 20 a 23. El resto de las fuentes de financiamiento permanecen sin cambios, porque la única fuente que se agotaría a partir de este punto serían los 300,000 que están disponibles en esta fuente. Es decir, que si la empresa requiere $1 adicional, el dólar adicional ya tiene un costo distinto. En el siguiente caso, aquí, una vez excedido los 625,000 y hasta 2.333.000, si se sigue endeudando la entidad, se va a seguir endeudando por medio de deuda a largo plazo, y el siguiente dólar a partir de 650,000 ya tendría un costo diferente. En este sentido, el costo de capital ya no sería 6.64, sino que sería 8.4521. Entonces, su costo específico cambia. Y en el caso del capital común, pues como no se han agotado los recursos disponibles en esta vía, se mantiene igual. Finalmente, una vez pasado este límite de 2.333.000, se han agotado todas las fuentes de financiamiento. La última en agotarse son los 700,000, porque a partir de 701,000 el costo de capital cambia su valor. Entonces, a partir de este momento, costo actual pasa al costo nuevo y se modifica el costo de esta fuente de financiamiento. Notarán que una vez que los costos de capital se incrementan o cambian, la nueva estructura mantiene el costo que se ha incrementado. Finalmente, solo copiamos la fórmula para abajo y tenemos nuestro costo de capital
promedio ponderado en cada nivel o rango de endeudamiento. Entonces podrán, dándole F2, ver la forma en la cual se fue estructurando cada componente del costo de capital promedio ponderado. Con eso pues creo que damos por terminado esta solución del ejercicio número 1, extenso, pero espero que les haya servido. Buenas noches.